Bueno, buenas noches a todos. Esta noche, en la séptima reunión científica, vamos a presentar el documento de opiniones y recomendaciones de la Sociedad Argentina de Diabetes en glucemia alterada en ayunas y hemoglobina glicosilada. Es un honor para mí presentar a los disertantes y al coordinador. Hoy coordinará el doctor Gustavo Fredstel y serán los disertantes de esta noche la doctora en bioquímica María del Carmen Maselli y el doctor Víctor Comendatore. Así que, Gustavo, te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, para mí es un gusto también compartir esta oportunidad y coordinar esta reunión, y agradezco a la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Diabetes doblemente. Primero por la designación y segundo por haber confiado en nosotros para llevar adelante esta importante recomendación que creo que va de alguna manera cambiar la historia en alguna forma del manejo de la diabetes en nuestro país. Así que bueno, voy a compartir la pantalla. A nosotros, la comisión directiva actual de la Sociedad Argentina de Diabetes nos pidió definir puntos de corte para glucemia alterada en ayunas y la utilización de hemoglobina glicosilada como diagnóstico de diabetes. En ese sentido, el punto de corte para glucemia alterada en ayunas hasta este momento, en dos recomendaciones previas de la SAD, 2006 y 2010, se mantenía el punto de corte de 110 hasta 125 para definir glucemia alterada en ayunas. Pero entre 100 y 110 recomendaba considerar factores de riesgo para diabetes de tipo 2 y realizar la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Esto era la posición de la Sociedad Argentina de Diabetes hasta este momento. Con el paso del tiempo y la evidencia actual con que contamos, se impuso reconsiderar el descenso de punto de corte a 100 miligramos para diagnóstico de glucemia alterada en ayunas. Esto fue tomado por la comisión directiva actual, y entonces nos pide que reconsideremos esta posición que había tomado hace ya bastantes años, 2006-2010, la sociedad. Entonces la glucemia alterada en ayunas es una situación clínica que define un mayor riesgo de futura diabetes, complicaciones vasculares, sobre todo las microvasculares, y que en algunos casos estas complicaciones micro y macrovasculares ya están presentes con valores menores a 110, entre 100 y 110. Entonces sabemos que en este punto de corte la funcionalidad de la célula beta también ya se encuentra deteriorada, y sabemos que si bajamos el punto de corte ganaremos en sensibilidad, pero perderemos en especificidad. Con lo cual estamos impactando también en el sistema de salud. Así que todo esto fue considerado por el grupo de expertos que se reunió para tratar este tipo de recomendaciones. En cuanto a la hemoglobina glicosilada, la recomendación de la SAD del año 2010 no incluyó a la hemoglobina glicosilada como herramienta de diagnóstico de diabetes. En ese momento la dispersión metodológica y los resultados dispares de la hemoglobina glicosilada dificultaban su implementación en aquel momento. Entonces, con el paso del tiempo también se modifica la metodología, se aumentan los controles de calidad, mejoran los resultados, por lo que se impone también reconsiderar a la hemoglobina glicosilada como prueba diagnóstica de diabetes. Esto lo entiende la comisión directiva actual, y entonces también incluye este tema en el tratamiento de la recomendación actual. Sabemos entonces de la menor variabilidad biológica de la hemoglobina glicosilada con respecto a glucemia en ayunas y poscarga. También conocemos la correlación entre los valores de estas tres pruebas, y también es importante y necesario conocer las condiciones que pueden afectar la determinación de la hemoglobina glicosilada. Todas estas consideraciones van a ser puestas de manifiesto entonces y fueron consideradas por el grupo que integró Víctor Comendatore, Cristina Feingold, Cecilia Fenelli, yo mismo, Claudio González, Isabel Llanos, Carla Lucarelli, María del Carmen Maselli, Carmen Massa, Félix Pichulu, Gabriela Ruibal y Silvina Valdés, todos puestos de acuerdo a orden alfabético y con igualdad de méritos
para ser coautores de esta recomendación. Varios de ellos en representación de la Sociedad Argentina de Diabetes y Cecilia Fenelli en representación del Programa de Control de Calidad del CEMIC y posteriormente Carla Lucarelli en representación de la Asociación de Laboratorios de Alta Complejidad. En esta oportunidad, los representantes de cada uno de los dos grupos van a ser el doctor magíster Víctor Comendatore, que nos va a exponer sobre el punto de corte para glucemia alterada en ayunas. Víctor Comendatore, todos lo conocemos, es médico endocrinólogo, máster en diabetes, jefe del Servicio de Endocrinología, Diabetes y Nutrición del Hospital Paraná en el periodo 2007-2020 y también presidente de la Sociedad de Diabetes en el periodo 2017-2018. En cuanto a la utilización de hemoglobina glicosilada como diagnóstico de diabetes, la doctora en bioquímica María del Carmen Maselli, ex bioquímica de planta del Departamento de Análisis Clínicos del Hospital de Clínicas y ex docente del Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, ambas instituciones de la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, vamos a comenzar con la exposición del doctor Víctor Comendatore, así que los voy a dejar en manos de su expertise sobre el tema. Luego va a intervenir la doctora Maselli sobre el tema de hemoglobina glicosilada. Finalmente yo voy a poner una última placa y a partir de la utilización de esta última placa que yo voy a exponer cuando termine la exposición de la doctora Maselli en forma continuada y sin lugar a preguntas hasta ese momento, vamos a abrir, sí, finalmente el debate a la discusión de ambos temas. Así que, Víctor, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por la presentación. Agradezco también a la Sociedad Argentina de Diabetes la posibilidad de estar aquí compartiendo esta presentación con todos los colegas de la sociedad. Respecto al tema que me toca, glucemia en ayunas alterada, no tengo ningún conflicto de interés respecto al tema. Bueno, la pregunta es si es oportuno utilizar el punto de corte en 100 miligramos por decilitro en la Argentina. Esto ya lo presentó Gustavo, realmente fue un placer compartir con todos mis colegas la elaboración de este documento de opiniones y recomendaciones. Respecto a los antecedentes sobre el tema, en el año 97, un comité internacional de expertos convocado por la ADA evaluó la clasificación y los criterios de diagnóstico de la diabetes establecidos por el National Diabetes Data Group del 79, definiendo por primera vez, muy interesante, la categoría denominada glucemia en ayunas alteradas, estableciendo un rango entre 110 y 126, con la intención de establecerla como análoga de la tolerancia a la glucosa alterada previamente definida en un rango de 140 a 200 a los 120 de la prueba de tolerancia a la glucosa, repitiendo el criterio previo cuando se bajó de 140 a 126 el diagnóstico de diabetes de la glucemia en ayunas para que fuera más coincidente con los 200 a los 120 de la prueba, con el objetivo de ahorrar costos y no hacer más la prueba, cosa que después se abandonó. Muy poco tiempo después, la Organización Mundial de la Salud adoptó gran parte de lo resuelto por la ADA, pero aconsejando que a aquellos con glucemia alterada en ayunas se le realice una PTOG para descartar o confirmar la presencia de tolerancia a la glucosa alterada de diabetes de tipo 2, lo cual coincide bastante con lo que después adoptó la Sociedad Argentina de Diabetes. Ya a principios de este siglo, nuevamente la ADA, nuevamente sus expertos, reevaluaron el criterio y decidieron sobre las nuevas evidencias respecto a progresión y aparición de complicaciones macro, no micro, sobre progresión y complicaciones macro, redefinir el límite inferior adoptado y lo bajaron a 100 miligramos por decilitro.
Durante las quintas jornadas rioplatenses en el 2010 en la República Oriental del Uruguay, la Sociedad Argentina de Diabetes y su análoga uruguaya establecieron en igual o mayor a 110 el nivel glucémico por encima del cual se debe considerar glucemia alterada en ayunas, haciendo hincapié en las dificultades para aplicar un criterio totalmente abarcativo que pueda relacionarse en forma directa con el progresivo deterioro de la sensibilidad hepática a la insulina, la disfunción celular beta, la disminución de su masa, la pérdida del primer pico de secreción, la disfunción en la secreción del GLP-1 y la inadecuada secreción de glucagón. Antes, en la Sociedad Argentina de Diabetes, en el 2006 hubo un consenso durante la presidencia de la doctora Carmen Massa, que también había tomado 110 como punto de corte. Siguiendo con los antecedentes, hasta la fecha no ha habido consenso respecto al punto de corte a adoptar entre la normalidad y la glucemia alterada en ayunas entre las sociedades de referencia mundial. La ADA considera 100, la IDF 110, la OMS 110, pero la OMS aclara en el documento que redactaron a tal efecto que la elección estará determinada por los objetivos y recursos disponibles del programa de salud de cada país en particular, citando diferentes trabajos que ubican la sensibilidad y especificidad óptima en un rango de 96 y 101. Uno podría decir que el problema de la OMS, o el problema o la realidad de la OMS y de la Federación Internacional de Diabetes, es que tiene impacto en diferentes países con recursos moderados que por ahí no estarían en condiciones de bajar el punto de corte por la necesidad de abordar a un grupo mucho mayor de gente más precozmente. ¿Cuáles son las cuestiones principales a considerar para decidir? Primer pregunta, ¿cuál es la asociación entre glucemia en ayunas igual o mayor a 100 y el riesgo de desarrollar diabetes? ¿Qué valor de glucemia en ayunas refleja mejor el inicio de las alteraciones de la función celular beta? ¿Cuál es el nivel de la glucemia en ayunas que mejor refleja el inicio de la aparición de las complicaciones microangiopáticas, el de las complicaciones macro? ¿Cuál es la asociación entre la glucemia de ayunas entre 100 y 109 versus una hemoglobina glicosilada de 5,7 o mayor y una tolerancia a la glucosa alterada? ¿Cuáles deberían ser los valores glucémicos que caracterizan a un paciente como portador de glucemia alterada en ayunas? Si deberían tener el mismo valor de corte de glucemia alterada en ayunas adultos y niños, y si la respuesta fuera no, ¿cuál sería la edad de corte entre ambos? ¿Cuáles serían las implicaciones de esta recomendación en el cuidado de los pacientes? ¿Cuál sería el impacto en salud pública de este descenso de 110 a 100? ¿Y cuáles son los argumentos científicos que avalarían tomar como criterio una glucemia alterada en ayunas con un valor de 100 y cuáles serían sus limitaciones? ¿Cuál es la asociación entre glucemia en ayunas igual o mayor a 100 y el riesgo de desarrollar diabetes? Este es un estudio clásico, Islas Mauricio, incidencia de diabetes tipo 2 a los 5 años con una glucemia inicial de 100 miligramos por decilitro. Vemos que en las curvas ROC, la incidencia de diabetes a los 5 años definida por PTOG coincidió con una glucemia inicial de 97. La mayor sensibilidad y especificidad fue respecto a una glucemia en ayunas inicial de 97. Diabetes diagnosticada por glucemia de ayunas a los 5 años, con una glucemia en ayunas inicial de 99. Riesgo de desarrollar diabetes, Islas Mauricio, este es con un valor inicial de 100, a los 5 años, lo diagnóstico por igual o mayor a 126, igual o mayor a 200, pero vemos que no es que sea un punto de corte, un umbral, es un aumento progresivo del riesgo de presentar diabetes. El riesgo de desarrollar diabetes en el futuro aumenta continuamente con el aumento de la glucosa de ayunas y no existe un umbral sobre el cual basar una definición de glucemia alterada en ayunas. Utilizando un límite inferior a 104, existe más coincidencia con el grupo con tolerancia a la glucosa alterada. Este es un estudio viejo, Indiospima. En esa época el diagnóstico de ADA era igual o mayor a 110, pero fíjense cómo entre 100 y 110 hay una fuerte incidencia de progresión a diabetes a los 5 años. Riesgo de desarrollar diabetes, seguimos con esa pregunta.
Y esto es interesante, fíjense, incidencia de diabetes asociada con glucemia en ayunas normal, glucemia en ayunas igual o menor a 100, durante 7 años de seguimiento, descartando en el multivariado el impacto de otros factores de riesgo, de la Kaiser permanente, casi 50.000 pacientes, y vemos cómo una glucemia en ayunas entre 90 y 94 versus una menor a 85 tiene un 49% de aumento de riesgo de desarrollar diabetes a los 7 años. Y entre 95 y 99 un 133%, con P significativo obviamente en las dos. O sea que los valores, los percentiles altos de normalidad, por debajo de 100, ya tendríamos riesgo de progresión. En cuanto a función de la célula beta, la resistencia a la insulina comienza varios años antes del diagnóstico de diabetes o de glucemia alterada en ayunas, determinada fundamentalmente por factores ambientales como los malos hábitos alimentarios, el sedentarismo, la obesidad, la inflamación crónica y la disfunción mitocondrial. La hiperglucemia se presenta en la medida en que la función de la célula beta no alcanza a mantener los niveles normales de glucosa, teniendo esa disfunción beta celular un claro componente genético. Los niveles de glucemia en ayunas constituyen un marcador del funcionamiento de la célula beta, con una clara correlación negativa. A medida que sube la glucemia en ayunas, aumenta el deterioro de la célula beta, con una reducción del 40% en glucemia alterada en ayunas y de un 80% en diabetes de tipo 2. Vemos respecto a función celular beta, como entre 100 y 114, es claro el descenso del primer pico de secreción. Por encima de 115 ya no tenemos primer pico, pero vemos como en percentiles altos de la normalidad el primer pico ya empieza a deteriorarse. En los estados más precoces, en la etapa de prediabetes, se reconocen claras alteraciones en la función de la célula beta. Esto no es antojadizo, hay un mosaico genético que decidirá qué paciente hace o no complicación. Sabemos que hay genética para la para la función beta celular, para la acción de la insulina en el hígado, para la acción de la insulina en el músculo, para la secreción de glucagón, para las incretinas, para la distribución del tejido adiposo, y obviamente habrá combinaciones de genes que desencadenan la aparición de complicaciones macro- y microangiopáticas durante la prediabetes. No todos los pacientes con prediabetes harán complicaciones macro-micro, pero habrá que tratar de encontrar cuál es el grupo que sí las desarrolla, porque sobre eso tendremos que actuar. Respecto a las complicaciones microangiopáticas, dado que la retinopatía diabética es la más representativa de las complicaciones microangiopáticas de la diabetes, la tomaremos como variable en el análisis realizado, diagnosticada utilizando la clasificación propuesta por el ETDRS desde 3 interesantes trabajos. Acá se analizó la frecuencia de retinopatía diabética en subgrupos, la fracción de población entre 100 y 110, y entre 100 y 126. En el primer estudio resultó entre 10 y el 14% respectivamente. En el segundo estudio, 8% en ambos, de aparición de retinopatía, de 100 a 110 o de 100 a 100, o de 110 a 126. Y en el último estudio, 13 y 18% respectivamente. Acá está mal, acá debería decir igual o mayor a 110. Por lo que podríamos concluir que a pesar de las diferencias observadas en los dos estudios, la retinopatía diabética está presente significativamente en ambos subgrupos. Más de complicaciones microangiopáticas, asociación de A1C con glucemia en ayunas y prevalencia de retinopatía. El objetivo de este estudio fue examinar la asociación entre A1C y glucemia en ayunas con retinopatía y comparar la habilidad de 2 métodos para discriminar personas con o sin riesgo de tener retinopatía. 1000 individuos mayores de 40 años, de una encuesta que se realizó entre el 2005 y 2006, y se estudiaron A1C y glucemia en ayunas de imágenes retinales, y la retinopatía diabética fue definida por un nivel de 14 o más de la escala que nombramos anteriormente, la ETDRS. Y vemos que para una hemoglobina A1C por encima de 5,5,
la prevalencia de retinopatía aumentó 12.7 por cada 1% de incremento, aumentando también por encima de una glucemia en ayunas mayor a 104. Entonces, incidencia de retinopatía a los 5 años, según la glucemia inicial en un estudio que se hizo en Indiospima. Obviamente, cuanto menor sea la glucemia de ayunas que se considere, como dijo Gustavo, va a ser más sensible y menos específica. Respecto a las complicaciones macroangiopáticas, en el reporte del comité de expertos convocado por la ADA en el 2003, se analizó la conveniencia de disminuir el valor de corte de 110 a 100 respecto a la aparición de complicaciones macroangiopáticas. Tomando datos de la isla Mauricio, indicaron que no existe un umbral para los factores de riesgo cardiovascular, mortalidad por todas las causas y diabetes futura. El punto de corte para sensibilidad y especificidad en las curvas ROC fue de 100 miligramos por decilitro. Otro estudio, el DECODE, concluyó también que no había un umbral para establecer una glucemia de ayunas por encima de la cual la mortalidad aumentara significativamente. Un interesante metaanálisis en cuanto a su procesamiento de datos nos refiere al riesgo relativo de presentar diferentes complicaciones macrovasculares comparando el criterio ADA de 100 y el de la Organización Mundial de la Salud de 110. Asociación entre prediabetes y riesgo de mortalidad por todas las causas, criterio ADA 13%, criterio OMS 13% de aumento de riesgo. Asociación entre prediabetes y eventos cardiovasculares compuestos, criterio ADA 13%, criterio OMS 26%. Asociación entre prediabetes y riesgo de enfermedad coronaria, criterio ADA 10%, criterio OMS 18%. Asociación de prediabetes y riesgo de accidente cerebrovascular, 6% y 9% respectivamente. Ustedes ven que todos los intervalos de confianza dan dentro del rango de significación estadística. Inferimos que el riesgo relativo para todos los eventos descritos por encima de 100 y de 110 no tendrían una diferencia estadísticamente significativa, por lo cual no sería adecuado el corte en 110, dado que dejaría a todos aquellos individuos con una glucemia entre 100 y 109 fuera de las intervenciones que correspondieran. Este es un estudio interesante, el HORN. El objetivo de este estudio fue evaluar las consecuencias del descenso del valor de corte de 110 a 100 respecto al aumento de mortalidad por enfermedad cardiovascular y si este aumento de riesgo podría ser explicado por la posterior conversión a diabetes 2 de un subgrupo de estos pacientes. La glucemia fue determinada en 1989, en el año 1989, estableciendo dos grupos, criterio ADA y criterio ADA de 110 del 97 y criterio ADA del 2003 de 100 miligramos por decilitro. En 1996 se evaluó la conversión a diabetes 2 en ambos grupos y posteriormente se estimó la mortalidad cardiovascular en un seguimiento hasta el 2005. En el grupo 1, glucemia inicial de 110, un 42% se convirtió a diabetes, y en el grupo 2, una glucemia inicial de 100 se convirtió a diabetes un 21%. El aumento de riesgo de mortalidad cardiovascular en los que desarrollaron diabetes tuvo un hazard ratio de 2.47 en el primer grupo y en el segundo grupo 2.14. Pero este aumento de riesgo de mortalidad cardiovascular en los que no desarrollaron diabetes fue no significativo, fue solamente significativo en aquellos que desarrollaron diabetes. Tanto 100 como 110, solo en aquellos que evolucionaron a diabetes presentaron mayor riesgo de mortalidad cardiovascular. O sea que dentro de los que están entre 100 y 110, o todos los que tienen prediabetes, tendremos que intentar seleccionar cuáles son los que realmente merecen una intervención. Asociación entre glucemia en ayunas entre 100 y 109 y hemoglobina 1,6 igual o mayor a 5.7 y tolerancia a la glucosa alterada. Hubo un estudio que estableció la frecuencia con que se presenta prediabetes según hemoglobina 1,6 en una población sin diagnóstico de diabetes, con glucemias entre 100 y 109, y correlacionarlo con las dos variables y cuantificar la probabilidad de que esto ocurra respecto a otros con glucemias menores a 100. La frecuencia de hemoglobina glicosilada de 5.7 en una población entre 100 y 109 fue del 29.7%.
es significativa. El odds ratio de tener hemoglobina 1C igual o mayor a 5.7 entre la población con glucemias de ayunas entre 100 y 109 versus aquella con menores a 100 fue de 4.33. La correlación entre la glucemia en ayunas y A1C fue altamente significativa. Y bueno, la prediabetes diagnosticada por A1C resultó 4 veces más frecuente en la población estudiada con glucemias en ayunas entre 100 y 109 que en aquella con valores por debajo de 100. Y este es un trabajo que se publicó hace poco en la revista de la Sociedad Argentina de Diabetes. Recordemos que por encima de una hemoglobina A1C de 5,5%, la prevalencia de retinopatía aumenta 12.7% por cada 1% de incremento. ¿Cuáles deberían ser los valores glucémicos que caracterizan a un paciente como portador de glucemia alterada en ayunas? La glucemia alterada en ayunas se define según los criterios, como ya lo dijimos, de la Asociación Americana, como niveles de glucemia entre 100 y 125, aunque cabe señalar que en la Organización Mundial de la Salud, como también dijimos, se define con un límite inferior en 110. ¿Cuándo deberían ser testeados los adultos con cuáles los pacientes con glucemia en ayunas, en quiénes lo tendríamos que buscar? Deberían ser testeados los adultos con sobrepeso u obesidad, que tengan uno o más de los siguientes factores de riesgo, que son por todos conocidos: familiares en primer grado, raza o origen étnico de alto riesgo, historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, HDL menor a 35, triglicéridos mayores a 250, ovario poliquístico, sujetos con inactividad física, otras condiciones clínicas asociadas con resistencia a la insulina, como por ejemplo acantosis nigricans. Y la siguiente pregunta que tuvimos que contestar es si debería tener el mismo valor de corte de la glucemia en ayunas alterada en adultos y niños. Y las nuevas evidencias demostrarían que los adolescentes obesos con prediabetes presentan reducción de la primera fase de secreción de insulina con glucemias en ayunas mayores a 100. El deterioro de la secreción de insulina es más acelerado que en adultos, mientras en adultos la transición a diabetes 2 puede tomar 10 años con reducción de la función de un 7% por año. En adolescentes con obesidad y prediabetes el deterioro se produce a una tasa de 20 a 30% por año, con un tiempo medio de transición de prediabetes a diabetes de solo 2.5 años. Glucemias por encima de 100 en niños se asocia con obesidad, HDL bajo, triglicéridos altos y transaminasas altas. Glucemias por encima de 100 en jóvenes se asocia con aumento del riesgo cardiometabólico. Y las recomendaciones actuales de la ISPAD y de la ADA definen como criterio diagnóstico de prediabetes en las poblaciones de más de 10 años una glucemia en ayunas igual o mayor a 100 miligramos por decilitro. Se recomienda definir glucemia alterada en ayunas en una población pediátrica a un valor de corte por encima igual o mayor a 100 miligramos por decilitros. La pesquisa debería ser considerada en la población de niños o adolescentes asintomáticos con sobrepeso, percentil igual o mayor a 85, obesidad, percentil igual o mayor a 95, al comienzo de la pubertad o a los 10 años, lo que se alcance primero, con uno o más factores de riesgo, que son historia materna de diabetes durante la gestación, historia familiar de diabetes 2 en primera o segunda generación, pertenecer a una etnia de alto riesgo, particularmente en algunos países, esto es, en el nuestro no tanto, signos de resistencia a la insulina tales como acantosis nigricans, o condiciones asociadas tales como hipertensión arterial, dislipemia, poliquistosis o antecedentes de bajo peso de nacimiento para edad gestacional. Si bien la edad recomendada desde 10 años, el criterio clínico debe prevalecer y en caso de obesidad severa o antecedentes muy marcados, habrá que anticipar la edad de pesquisa. ¿Cuáles serían las implicancias de estas recomendaciones en el cuidado de los pacientes? La prediabetes debe ser vista como un factor de riesgo de progresión a diabetes, de complicaciones micro y macrovasculares, se asocia con obesidad, especialmente visceral, dislipemia con triglicéridos elevados y colesterol HDL bajo e hipertensión arterial. Su presencia debe impulsar a la detección de factores de riesgo cardiovasculares, justificándose la evaluación de pacientes con alto riesgo de presentarla, dado que la misma,
como todo el mundo sabe, simple, segura y tiene un costo razonable, solamente una prueba de laboratorio. Y existe además un tiempo considerable antes del desarrollo de diabetes 2 y sus complicaciones, lo cual abre una ventana de intervención para su prevención, que en realidad no tendríamos que esperar, o sea, tendríamos que, antes de que progrese, tendríamos que actuar. Para establecer cuáles serían las implicancias terapéuticas, deberíamos contestarnos las siguientes preguntas, algunas habrá más seguramente. El paciente presenta solo una glucemia entre 100 y 110 aislada, está asociada con tolerancia a la glucosa alterada y o hemoglobinas, algunos C igual o mayor a 5.7, se asocia con otros factores de riesgo, síndrome metabólico, presenta complicaciones crónicas macro o microangiopáticas, o sea, obviamente no todos los pacientes son iguales. Respecto al impacto en salud pública de esta disminución de 110 a 100, tanto la Federación Internacional de Diabetes como la OMS avala igual o mayor a 110, pero esta última refiere que no existe un acuerdo universal y en última instancia la elección del punto de corte deberá estar determinada por el propósito del programa de detección y los recursos necesarios y disponibles para realizar más pruebas sobre la población que será identificada. Citando como ejemplos diferentes estudios, como ya lo dijimos, en los que la sensibilidad y especificidad óptima se ubicaron entre 96 y 101 miligramos por decilitro. ¿Cuáles serían los argumentos científicos? Y esta es la última pregunta que nos contestamos, que avalarían tomar como criterio glucemias de iguales o mayores a 100, y cuáles serían sus limitaciones. La mayor sensibilidad de un punto de corte en 100 miligramos se asocia con una mayor tasa de falsos positivos versus igual o mayor a 110 respecto a progresión de diabetes. Los portadores de glucemia alterada en ayunas se incrementarían entre 2 a 5 veces, y el número de personas catalogadas como portadoras de glucemia alterada en ayunas que no desarrollaran diabetes aumentará sustancialmente, con obvias implicancias y consecuencias personales, sociales y económicas. La tasa de complicaciones en verdaderos positivos, ubicados entre 100 y 110, argumenta a favor del cambio de criterio. El desarrollo de complicaciones toma tiempo y podría asociarse a una mayor frecuencia y severidad de las detectadas en un 50% de los pacientes al momento del diagnóstico. Con glucemias mayores a 100, pueden presentarse complicaciones incluso sin llegar a desarrollar diabetes en el futuro. Más argumentos: plausibilidad biológica, en la medida en que la glucemia alterada, en que la glucemia de ayunas aumenta, el efecto de la insulina se reduce, y ello es compensado por un incremento en la secreción de insulina. Esta adaptación resulta eficiente hasta niveles glucémicos sostenidos cercanos a 90, luego de lo cual la función de la célula beta comienza a declinar. Respecto a la sensibilidad, la elección de un punto de corte en 100 aumenta la sensibilidad para la clasificación de los individuos como portadores de glucemia alterada en ayunas. Respecto a la fuerza de asociación, 100 se asocia con un riesgo relativo elevado de desarrollo de diabetes futura y con un incremento de riesgo de complicaciones. Respecto a la temporalidad, la asociación con el riesgo de desarrollo de diabetes y sus complicaciones fue observado en estudios prospectivos y de otros diseños. Y respecto a la consistencia, aún con tiempos de seguimientos diferentes y variables dependientes de distinta definición, una serie de estudios muestran que la asociación de los valores de glucemia por encima de 100 con el desarrollo de diabetes en el futuro y de complicaciones crónicas son consistentes. Aún teniendo en cuenta las limitaciones señaladas y considerando que en principio, salvo la existencia de comorbilidades o complicaciones que lo requieran, los tratamientos a instalar en personas con niveles glucémicos ubicados entre 100 y 110 implican pocos riesgos de efectos adversos, ya que en general se asocian a modificaciones en el estilo de vida, control de factores de riesgo y seguimiento de los valores glucémicos, entendemos que los beneficios potenciales del cambio de criterio de clasificación de la glucemia alterada en ayunas se asumen como mayores a sus potenciales perjuicios. Y bueno, con eso terminamos, con una cita de
Ortega y Gasset, que dice que siempre que aprendas, aprende a dudar de lo que aprendes, y uno podría redactar el espejo y decir, bueno, siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñes. Y muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Víctor. Creo que fue un muy buen resumen. Gracias por el esfuerzo también en la preparación. Y bueno, María del Carmen, adelante. Bueno. Bueno, ya me parece. Vamos, ante todo quiero agradecer la invitación. Siempre estar con amigos es un placer. Y yendo directamente a nuestro tema, vamos a ver qué novedades hay respecto a la tan mal mirada de la hemoglobina A1C en el diagnóstico del paciente diabético. Si bien la mayoría de las veces lo utilizamos para el seguimiento del mismo. A ver. Bueno. Haciendo un poquito de historia y rápida, los primeros equipos, los que son los reactivos, para realizar la determinación de la A1C, comenzaron a estar disponibles a partir del año 1978 en Estados Unidos. En 1985 ya la OMS y en 1994 la Asociación Americana de Diabetes la recomendaron justamente para el seguimiento del paciente con diabetes. Ahora bien, la verdadera importancia de esta determinación de la A1C, tanto como indicador del promedio glucémico, como predictor de riesgo para complicaciones crónicas, estuvo dado por los resultados justamente de estos dos estudios. En ellos se vio la relación directa que había entre el promedio glucémico y la aparición de complicaciones, y la forma de evaluar ese promedio glucémico era a partir de la determinación de la A1C. De ahí también obtuvimos de estos estudios las que llamamos las metas de la A1C en el tratamiento del paciente con diabetes. De estos estudios se sacó en resumen la importancia de la determinación en el seguimiento del paciente con diabetes. Pero no sabíamos en qué situación estaba la determinación, en el sentido de que estaban bien los resultados, todos los métodos estaban estandarizados, no se sabía. El Colegio Americano de Patólogos, el CAP, 2 veces por año realiza encuestas de calidad, se llaman vigilancia de aptitud de los datos, ellos lo denominan así. En ese momento, los resultados de la encuesta de aptitud de esos datos de A1C fueron los siguientes. Había una gran variabilidad de resultados. Una misma muestra, fue lo peor que yo pude ver, una misma muestra en los diferentes laboratorios pasó de medir desde 4% hasta 8%. Imagínense la variabilidad que había en los resultados. También había variedad en la forma en que se informaba, variedad de informes, porque un 50% informaba hemoglobina 1C, que sería lo correcto. Un 21% informaba hemoglobina 1 y un 29% como hemoglobina glicada total. En cuanto a las metodologías, no había ni siquiera un método de referencia, y los valores de referencia en las diferentes metodologías eran realmente distintos. Entonces, había una necesidad imperiosa de comenzar con la estandarización de la determinación, y para eso en el 1996 se creó este Programa Nacional de Estandarización para la Glicohemoglobina, que las siglas en inglés nos denominamos siempre NGCP. Había primero que lanzar un método de referencia que no se puede hacer en 2 días, entonces se supuso
utilizar provisoriamente el método que se utilizó en el DCCT, que es un método con el principio de cromatografía líquida de alta performance, HPLC. Pero, igualmente, se designó un grupo de la IFSC para que tuviera tiempo de desarrollar un correcto método de referencia. Hay algo que quiero aclarar antes de continuar con esto. He escuchado muchas veces decir que la cromatografía líquida de alta performance es el método de referencia, porque evidentemente siempre decimos que los resultados tienen que ser trazables este método. Perdón, este método. En realidad, se habla de un método por comparación, no es un método de referencia. ¿Por qué? Porque falla un poco también en la especificidad. Un método de referencia tiene que ser totalmente específico. Además, utilizar material de referencia primario, que son calibradores y controles, totalmente puros. En la metodología utilizada en los estudios estos que nombramos, no era totalmente puro. Pero, siguiendo entonces, se dijo, momentáneamente usemos como referencia, como método de comparación, el método utilizado en el DCCT. ¿Qué otra función tenía? Y todavía tiene, porque sigue funcionando este programa. Certifica los métodos. En realidad tienen que ir los fabricantes con su método nuevo y pedir la certificación, que se debe repetir año tras año, no es que una sola vez la realizan. También se encarga de la certificación de laboratorios y también este Programa Nacional de Estandarización de la Hemoglobina, A1C, se ocupa de trabajar en conjunto con el Colegio Americano de Patólogos para estas encuestas de calidad, que se llaman, por ejemplo, acá tienen el nombre, es vigilancia de la aptitud de los datos del CAP. Después de un cierto tiempo, la IFSC pudo presentar, ese grupo de trabajo de la IFSC, pudo presentar el método de referencia que estuvieron desarrollando y en el año 2007 fue aceptado tanto el método de referencia que desarrollaron ellos, junto con materiales de referencia puros en este caso, y fueron autorizados como método de referencia internacional ya desde el año, como hemos dicho, 2007. Se suponía que con teniendo un método de referencia y demás, ya teníamos mucho solucionado, cosa que sí es cierto, y que los valores ya convenía expresarlo en otras unidades. ¿Qué unidades teníamos? Las que seguimos teniendo ahora, por ciento. Se las denominó unidades NGSP. Es el porcentaje de hemoglobina glicada 1C respecto del total. Cuando uno utiliza como método de referencia ya el de la IFSC, se suponía que íbamos a tener, y teníamos, mucha más exactitud en las medidas. Y dijeron, bueno, metrológicamente es mejor decir, no era decir tengo 5% de hemoglobina glicada, a decir tengo tanto de hemoglobina glicada en unidades metrológicamente correctas. Por eso se propuso como unidades también unidades IFSC de milimol-mol. O sea que tenemos estas dos unidades. Fíjense en valores de referencia. Ahora bien, ¿qué unidades se están usando? Bueno, en principio se dijo que utilicemos las dos unidades juntas y que después se iba a elegir. Ahora cada país, si no utiliza las dos unidades, se dedica directamente a elegir una. En muchos países de Europa utilizan milimol-mol y en Estados Unidos, por ejemplo, siguen utilizando NGSP. Volviendo a nuestro medio en Argentina, yo creo que la mayoría de los profesionales nos sentimos mucho más cómodos para interpretar los datos cuando uno habla de las unidades NGSP en por ciento. Nos cuesta mucho darnos cuenta de cómo está nuestro paciente si yo digo, bueno, tiene 52 milimoles moles. En cambio, sí, nos damos mucha más
maña en entender cómo está nuestro paciente con unidades en por ciento. Pero todavía estamos en veremos. Ahora bien, por suerte, con todo lo que hemos visto, avanzó muchísimo la estandarización de la determinación de la 1C. Esto junto con cualidades positivas de esta determinación, determinaron que un comité de expertos en el año 2009, internacional, propusiera el uso de la misma como criterio diagnóstico. En el año 2010 aprobó el uso también para el diagnóstico la Asociación Americana de Diabetes, y en el 2011 también la Organización Mundial de la Salud. Entonces decíamos, tenemos muy bien la estandarización, tenemos cualidades positivas, vamos a ver qué cualidades serían las positivas con respecto a los otros criterios de diagnóstico. Bueno, indica hiperglucemia crónica, y estamos justamente hablando de una enfermedad que se presenta con hiperglucemia crónica, no requiere ayuno, a diferencia de la glucemia o de una prueba de tolerancia. Se puede realizar perfectamente la determinación de A1C sin estar en ayuno, a diferencia de la prueba de tolerancia, que tenemos que hacer 2 extracciones, una basal y una post-sobrecarga. Acá se realiza solamente la determinación en una muestra. Por los estudios del TCCT y el UKPDS, sí está validada ya como marcador de complicaciones crónicas. Tiene una menor variabilidad intraindividual con respecto a la glucemia plasmática, que lo vamos a ver en la próxima imagen. Y evidentemente tiene una estabilidad mayor peranalítica. Todos sabemos, si dejamos una muestra para glucemia, qué sucede si no la procesamos en su debido tiempo. O sea, hay glucólisis, vamos a tener un valor menor de glucemia. En cambio, cuando sacamos una muestra para hemoglobina 1C, es estable, e inclusive a 4 grados en la heladera, permanece estable hasta por una semana. Pero como acá justamente les muestro la variabilidad biológica intraindividual de la 1C, fíjense que es 1,9% frente a 4,5% de la glucemia plasmática. No hay tanta variación cuando hablamos del coeficiente de variación entre individuos, fíjense 5,7, 5,8, pero es muy clara la diferencia cuando hablamos de variabilidad intraindividual. Pero como todo tiene una doble cara, tenemos ventajas y desventajas. ¿Qué desventajas podemos decir que tiene la 1C? Bueno, sí, a veces tenemos resultados discordantes entre el promedio glucémico y la A1C, y estamos hablando de estados fisiológicos, enfermedades, y ya vamos a ver algunos ejemplos en las próximas imágenes. No es una medida directa de la glucemia, sino del promedio glucémico durante el tiempo de vida media normal de un glóbulo rojo. Puede variar, sí, con la edad y etnicidad. Todos conocemos cómo va variando en afroamericanos, en asiáticos americanos, también variando con el aumento de la edad. Son pequeños aumentitos, no tan importantes, pero son. Y en cuanto al precio, sí. Si uno quiere comparar el precio de una hemoglobina 1C y el precio de una glucemia o de una prueba de tolerancia, son mucho más baratas. Pero yo creo que con el tiempo quizás alguna vez tengamos un país desarrollado y sea mucho más fácil. Vamos a ver. ¿Qué métodos tenemos en general? Tenemos 2 grupos de métodos. Uno que es medimos la 1C por diferencia de carga eléctrica de la molécula, y otro por diferencias estructurales, el otro grupo. Dentro del primer grupo tenemos la electroforesis capilar, la HPLC, y cuando hablamos de diferencias estructurales podemos englobar a los métodos que se basan en la afinidad al boronato, inmunensayos, específicamente los más usados son los inmunoturbidimétricos, los métodos enzimáticos también. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué cosas tienen buenas y malas cada uno de los métodos? Si bien todos los métodos ahora están estandarizados, en principio hay algo interesante. Los métodos que separan por diferencias de carga, que son esos 2 que vemos ahí en la parte superior, nos permiten detectar, si bien no es común, pero existen, las hemoglobinopatías.
En cambio, cuando se tratan de métodos por diferencia de estructura, no es tan fácil. No se pueden detectar directamente. Y por otro lado, hay que tener en cuenta la diferencia de costos. Los métodos por carga tienen, en principio, reactivos más caros y también los aparatos necesarios para realizar la determinación, los instrumentos son más caros. En cambio, los por diferencia de estructura son mucho más baratos y además son fácilmente adaptables a los equipos que tenemos comúnmente para dosar otros analitos, que son los autoanalizadores. Sabemos que la hemoglobina 1C está afectada por variables, bueno, es una medida indirecta, evidentemente, del promedio glucémico, y puede estar afectada por variables no glucémicas. Hay que tener muy en cuenta esto. Toda alteración en el recambio eritrocitario, es decir, en la eritropoyesis, ya sea aumento o disminución de eritropoyesis, como también cambios en la vida eritrocitaria en el sentido acortamiento, por ejemplo, del tiempo de vida media del eritrocito, o también cambios en la tasa de glicación, lleva a valores distintos y alterados de la 1C, que estamos diciendo son variables no glucémicas. Entonces, ¿qué aconsejamos? Bueno, en estos casos, sí, por favor, y siempre que se pueda, solicitar un hemograma junto con el pedido de A1C. Esto nos va a ayudar en muchísimas veces para interpretar el resultado cuando encontramos discrepancias. Hay un hermoso trabajo de Ford y colaboradores que hace una correlación entre la hemoglobina total y la hemoglobina 1C en pacientes con hemoglobina total, ya sea menor de 10 gramos por decilitro o bien mayor a 17 gramos por decilitro. Y se vio lo siguiente, que hay que tener mucho cuidado en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque pequeñas variaciones, justamente cuando uno emite el resultado, nos puede llevar a un error realmente importante en el diagnóstico. En estos casos, si llegan a ser valores cercanos a los valores de corte, ya sea para diabetes o para prediabetes, se aconseja o bien repetir la determinación y lo mejor chequear por justamente los criterios de diagnóstico glucémicos, o sea, la glucemia de ayunas o la prueba de tolerancia. Acá simplemente les puse algunos ejemplos de variaciones no glucémicas de la hemoglobina 1C. El alcoholismo, la anemia ferropénica, el déficit de vitamina B12 de fólico y anemia por tumores. ¿Cuál es la característica de todas ellas? Bueno, acá en general tenemos una disminución de la eritropoyesis, hay un descenso de la eritropoyesis. Por lo tanto, tenemos menos producción de eritrocitos y a la vez el eritrocito, que se dice que tiene más edad, se va cargando a su vez más de glucemia. Entonces aumenta la hemoglobina 1C. Acá es fundamentalmente entonces una alteración en el recambio eritrocitario. También tenemos casos de descenso de la 1C. Y acá es interesante, puede darse tres tipos de situaciones. Una, que haya una alteración en la eritropoyesis, en este caso por aumento de la eritropoyesis. ¿Por qué? Bueno, puede ser justamente, aumenta la eritropoyesis, hay mayor síntesis de eritrocitos, empiezan a salir muchísimos eritrocitos jóvenes, estamos hablando de reticulocitos. Los reticulocitos que empiezan a entrar en circulación tienen menos hemoglobina e inclusive todavía siguen sintetizando un poco más de hem y de proteínas. Entonces se cargan mucho menos de hemoglobina como para glicarse. Entonces tenemos una población muy grande de eritrocitos jóvenes que no se glican como teóricamente tendría que glicarse. Se dice que, muchos dicen que el reticulocito tiene un 17% menos de hemoglobina,
que el eritrocito maduro. Entonces, acá encontramos casos interesantes. La transfusión sanguínea, la recuperación de una hemorragia aguda, el embarazo, el tratamiento con eritropoyetina y el suplemento de hierro. En todos estos casos, la característica común que es justamente un aumento de la eritropoyesis. Y hay que tener muchísimo cuidado con las dos primeras que nombré, porque muchas veces en el apuro, cuando un paciente está internado y quieren hacer un diagnóstico después de una transfusión sanguínea, se solicita una 1C. De ninguna forma, siempre hay que esperar después de una hemorragia aguda o de una transfusión sanguínea por lo menos 30 a 40 días que se estabilicen los índices eritrocitarios. Ahora bien, cuando hablamos de vitamina C y E en dosis importantes, acá la alteración lo da justamente porque se dice que tienen un efecto inhibitorio sobre la glicación. De ahí que disminuya el valor acá de la 1C. Y evidentemente, cuando hablamos de una anemia hemolítica, estamos hablando de un proceso en el cual tiene acortada su sobrevida un eritrocito. Entonces acá es por variaciones en el tiempo de sobrevida del eritrocito, como así en ciertas drogas, estamos hablando, por ejemplo, de Apsona, tienen también su parte hemolítica, el tratamiento, entonces ahí se acorta la vida media del eritrocito. Fíjense que provoca descenso acá, el aumento de la eritropoyesis, también hay un efecto también inhibitorio de esas vitaminas, y también disminuye por acortamiento del tiempo de vida media. ¿Qué recomendación damos? Bueno, cuando existe esa relación alterada entre A1C y el promedio glucémico, utilizar los criterios diagnósticos en los posibles, los que llamamos criterios glucémicos de diagnóstico, glucemia en ayunas y la prueba de tolerancia. Vayamos específicamente a Argentina. En Argentina, ¿cuáles son los métodos más utilizados? Dentro de los inmunoensayos, los inmunoturbidimétricos. Un 70%, y esto estoy dando datos que nos han enviado gentilmente los dos programas más importantes que tenemos de control de calidad externo, el PROCVA, que vamos a hablar luego, y el PEG. Pero coinciden en la información. Aproximadamente tenemos un 70% de los laboratorios que están utilizando métodos inmunoturbidimétricos y el 30% restante se reparte entre métodos que utilizan un principio de HPLC, electroforesis capilar, métodos enzimáticos y también métodos por afinidad al boronato. Lo importante de todo esto, y hay que recalcarlo fundamentalmente, es que todos los métodos utilizados tienen que ser certificados y ser trazables a los resultados del DCCT. Eso es fundamental para que se acepte la metodología esto. También, ustedes habrán escuchado alguna vez los métodos point of care. Los métodos point of care son muy buenos métodos, pero están certificados solamente para el seguimiento y no para el diagnóstico de la diabetes. Una ayuda fundamental, es el pilar de todo laboratorio, es tener controles de calidad externo. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, comparamos las metodologías, los instrumentos y las marcas utilizadas, todos los participantes, y con esa información hacemos una crítica justamente de los resultados. Por otro lado, el programa de control de calidad externo, ¿qué es lo que me da? Indicadores de calidad adecuados para optimizar los ensayos. Y todo esto aquí ayuda a mejorar la calidad de las prestaciones. Yendo ahora a los programas que se utilizan, el programa de calidad externo para el laboratorio clínico de Buenos Aires, que lo llamamos el PROCVA del CEMIC, nos dieron un resultado de 4 evaluaciones, desde el año 2017 al año 2021. Fíjense lo siguiente, tenemos un coeficiente de variación promedio ponderado de 5,58, y el requisito de calidad de la NGCP que trabaja junto con el CAP es de 6%. Quiere decir
que estamos en condiciones de informar. Es aceptable ese resultado porque no sobrepasó el 6% dado como límite. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que los laboratorios participantes cumplen con el requisito de calidad del NGSP y lo cumplen independientemente del método o de la marca comercial elegida. Entonces están en condiciones de poder informarlo. Por otro lado, el otro control de calidad es el PEC. Para no abrumarlos, en un periodo más o menos del 2020 al 2021, utilizaron también el mismo criterio de requisito de calidad y se consideraron aceptables los resultados obtenidos por la mayoría de los laboratorios. Algo interesante, el del PROGVA se hizo con 162 laboratorios y este del PEC con 200 laboratorios. Lo importante, y sería lo mejor que nos puede pasar, es seguir ampliando la cantidad de laboratorios en estos programas. ¿Qué recomendaciones? Y ya llegamos al final, no los quiero abrumar más con información. Podemos hacer referido a este tema. Para realizar el diagnóstico de diabetes es indispensable confiar en el resultado emitido. Los laboratorios clínicos necesitan, sí, tener control de calidad interno y externo. El interno es mucho más fácil, pero ¿para qué nos sirve el interno? Bueno, disminuye la variabilidad de las mediciones. El otro mejora muchísimo, el externo, la calidad de nuestras mediciones. Además, es una condición importantísima, ya lo hemos dicho, pero vale la pena repetirlo. Se deben utilizar para la determinación de hemoglobina A1C métodos que estén certificados y que estén estandarizados al test del DCCT. Y la participación en programas de evaluación externa de calidad, como ya lo hemos dicho, es fundamental para la mejora continua del desempeño de los laboratorios y es indispensable para poder utilizar justamente la A1C tanto en el seguimiento como en el diagnóstico. Hay algo que quisiera agregarles, por último. Es importantísimo que el bioquímico informe el método empleado, el rango de referencia y también que aclare con qué programa de calidad externo está participando. Y por otro lado, es un trabajo compartido, bioquímicos y médicos, el que tenemos que hacer. Siempre recordar que cuando existen estas discrepancias en resultados, ponernos a pensar en qué lugar podemos encontrar la falla. Es necesario que ya tengamos idea de cómo puede aumentar inespecíficamente o disminuir esa A1C. Y eso poco a poco lo vamos conociendo. Desde ya, muchísimas gracias. Y creo que ahora depende de usted. Muchas gracias, María del Carmen, por tu muy buena y clara presentación. Gracias a los dos, tanto a Víctor como a María del Carmen, por el esfuerzo de las presentaciones. Si querés dejar de compartir, María del Carmen, Sí. para dar lugar, entonces, yo voy a presentar ahora una última diapositiva para dar comienzo al debate. Yo ya tengo 4 preguntas en el chat del Zoom, pero primero permítanme compartirles esta última diapositiva. Y en general quiero agradecer a todo el grupo de los 12 componentes que nos hemos reunido para hacer esta recomendación. Fue un placer, un gusto participar en el trabajo con este grupo y que presenté al principio. Y por otro lado, decirle a todos que estas recomendaciones van a salir publicadas en la revista de la Sociedad Argentina de Diabetes próximamente, espero que en el primer número del año próximo. El mensaje final del grupo es que, en base a la evidencia presentada, el grupo reunido por la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Diabetes recomienda bajar el punto de corte para glucemia alterada en ayunas a 100 y utilizar a la hemoglobina glicosilada como diagnóstico de diabetes
con punto de corte en 6.5, en la medida que el resultado de esta determinación provenga de laboratorios con controles de calidad acreditados. Así que bueno, con esto doy por cerrada la presentación del tema y damos lugar a las preguntas. Y voy a iniciar una intervención del doctor Isaac Sinay, como siempre, con oportunas intervenciones, Isaac. Gracias por la pregunta. Teniendo en cuenta, la pregunta nos dice que teniendo en cuenta la diapositiva final de la exposición de Víctor Comendatore, el grupo de tareas, a quien felicito entre paréntesis, plantea que para el subgrupo de prediabéticos definidos por el rango de 100 a 109 de glucemia plasmática en ayunas, la intervención en su mayoría sería, y eso está en mayúscula, sería cambios en el estilo de vida, intervención sobre otros factores de riesgo y seguimiento glucémico. Lo que nos pregunta Isaac, después de esta introducción, es si discutimos quiénes en este subgrupo podrían requerir empleo de medicamentos antihiperglucémicos o es un tema que no se abordó. No, Isaac, bueno, no sé, Víctor, si querés contestar vos. Si querés contestar, Gustavo, y eventualmente por ahí hago algún comentario. Pero no, Víctor, podemos comentar sobre el punto, pero nosotros no lo tocamos porque no está dentro de las especificaciones que nos recomendó la comisión. No nos pidieron que contestáramos eso. De todos modos, no nos pidieron que contestáramos eso. Respecto a eso, las recomendaciones actuales de la Sociedad de Endocrinología Americana es que si tenés 2 criterios de prediabetes y o síndrome metabólico y no lo mejorás con cambios en el estilo de vida, estarías habilitado para usar 1 o 2 drogas. Eso es lo que dice el consenso el consenso de la EASD. Pero mi opinión personal, y que incluso estaba por ahí en alguno de los slides previos al que mencionás, Isaac, por ahí decía, glucemia alterada en ayunas entre 100 y 109, ¿y qué más? O sea, ¿tiene complicaciones microangiopáticas? ¿Tiene complicaciones macroangiopáticas? O sea, si existen, sobre todo las complicaciones microangiopáticas, que probablemente sean las más paradigmáticas en la diabetes, yo creo que habría que plantearse la posibilidad de reducir el nivel de glucemia, tanto como el límite de la hipoglucemia nos permita. Hoy contamos con un montón de medicamentos que eventualmente se podrían llegar a usar. Nosotros vemos en el consultorio pacientes que con retinopatía y con glucemias apenas elevadas. En ese caso, habría que ponerse a estudiar el tema desde la sociedad y hacer alguna eventual recomendación. En mi práctica personal, si hay un paciente que tiene glucemia alterada en ayunas con el nivel que sea y tiene complicaciones microangiopáticas, microalbuminuria, polineuropatía o retinopatía, yo intentaría normalizarle el azúcar aunque esté dentro de los niveles objetivos de los que hoy vemos todos los días. Pero en mi punto de vista, no es el de la sociedad. Bueno, muy bien, gracias, Víctor. Después hay una pregunta para María del Carmen. Pregunta Martín Rodríguez si la reducción de la glicación por vitamina C es para cualquier proteína o solo para hemoglobina. Perdón, estaba muteada. Se dice solamente, por eso no quise ahondar mucho, solamente para la 1C, pero todavía no está claro el mecanismo de la inhibición. Por eso también están en duda. Y solamente lo ubican solo para la 1C, esa inhibición. Muy bien, después hay otra pregunta, bueno, está muy preguntosa. Hay varias preguntas más de Martín.
nos pregunta si los criterios de uso de estatinas, por ejemplo, son diferentes en prediabetes y diabetes, y si aplica glucemias entre 100 a 109 también. Bueno, obviamente este tema, como quedó claro, expuesto, no está entre los temas abordados por el grupo de trabajo. Pero bueno, a mí me parece que cuanto más bajo el nivel de colesterol del LDL, mejor, y yo creo que entre prediabetes y diabetes, me parece que seguiría tratando de aplicar el rango, excepto que haya mejor opinión, el rango de LDL menor de 100, si no hay antecedentes de enfermedad cardiovascular, o menor de 70, si ya hay un evento cardiovascular previo, menor de 55 también. Así que bueno, eso sería mi opinión al respecto. No sé si, pero bueno, digo, esto no fue abordado por el grupo. Otra pregunta de Martín es si de 100 a 110 es solo anticiparnos para indicar estilos de vida y estar más atento en la evolución, o implica conductas farmacológicas más precoces. Bueno, me parece que eso ya lo abordó en su respuesta Eso Víctor. Lo contestamos. Lo contestamos con la pregunta de Isaac. Isaac. Y luego hay otra pregunta de Martín, el preguntón, que dice 5.7 también se adopta como diagnóstico de prediabetes, y yo creo claramente que sí, que hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4 correlaciona con glucemia alterada en ayunas o tolerancia alterada a la glucosa. Bueno, la última, por suerte, no es una pregunta de Martín, sino que dice felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias, doctor Martín Rodríguez. Y luego, a ver en el chat si tenemos más preguntas. Sí, había una que preguntaba si de 100 a 109 glucemia alterada en ayunas, y preguntaba de 110 a 126. En realidad lo que estamos definiendo es bajar el límite inferior, o sea que glucemia alterada en ayunas sería de ahora en más para la sociedad argentina entre 100 y 126, o menor a 126. Digamos, hasta 125, ¿no? Igual o mayor a 126 sería... Menor a 126, claro. Ahí está. Muy bien. Hay otra pregunta en el chat, Gustavo. Dale vos, Carla. Adelante. Embarazadas, el punto de corte, ¿cuál sería? De glucemia alterada en ayunas. Nosotros no tocamos el punto de corte de embarazo, eso se lo dejamos al grupo Claro. de los especializados en embarazo, que ya han sacado los documentos correspondientes. Es un documento diferente. Claro. Sí. No abordamos embarazo nosotros en nuestro trabajo. Y recomendación, por lo tanto. Acá hay otra que dice... A ver... Ahí preguntan qué hipoglucemiante sería oportuno con glucemia alterada en ayunas. Y algo, o sea, depende de con qué, si está asociado, por ejemplo, con otro criterio de prediabetes, tolerancia a la glucosa alterada, hemoglobina 1C, síndrome metabólico. Pero si un paciente tiene algún tipo de complicación, tanto macro, pero especialmente micro, y con cambio en el estilo de vida, no normalizamos, con los consensos hablan de que podés usar metformina, inhibidores del alfa reductasa, análogos de la GLP-1 y pioglitazona. Esos son los que están dentro de la guía. Que básicamente son aquellos que tienen seguridad en cuanto a no producir hipoglucemia. No sé por qué no están los inhibidores de BP4, probablemente es que los trabajos que están hechos, que hay algunos, no tengan suficiente poder, pero bueno, también podrían estar. Yo creo, con respecto a este punto, yo creo que en cuanto a la progresión de diabetes, todos los trabajos de intervención en cambio del estilo de vida y farmacológicas, las que dieron resultado fueron todos los que disminuyen resistencia a la insulina.
o sea, los que le bajaron la carga, el desafío a la célula beta. Esos fueron los que realmente disminuyeron la progresión a diabetes. O sea, recordemos pioglitazona, metformina o los demás con cambios en el estilo de vida. Ningún secretagogo logró demostrar disminución en progresión de prediabetes a diabetes. Así que yo creo que las drogas indicadas para el tratamiento, para disminuir sobre todo la progresión de prediabetes a diabetes, indudablemente son todas aquellas herramientas que nos permitan disminuir la resistencia a la insulina. Hay otra pregunta que dice cómo si el método inmunoturbidimétrico que estoy usando está estandarizado, por ejemplo el de Wiener, le pregunto al fabricante. No sé, eso es una pregunta para vos, María del Carmen. Sí. Hay dos posibilidades para saber si un método está certificado. Una, decirle al fabricante, ¿me podés dar tu certificación? Porque el fabricante año tras año tiene que volver a hacer la certificación. Eso es una. Y si no, mucho más fácil, se busca en el sitio web del NGSP, que se actualiza mes a mes, busca el método y la marca comercial y ahí les dice si está certificado o no. Ahí tienen en ese sitio web mucha información y se puede acceder fácilmente. Bueno, muy bien. Después, bueno, hay una pregunta sobre embarazadas, que ya la respondimos. Acá hay una pregunta, Gustavo, Sí, en sí. Facebook, que dice, Dale. ¿cuánto tiempo tolero los cambios de estilo de vida? Yo entiendo que antes de medicar, ¿no? Supongo que es esto. Bueno, no sé bien. ¿Cuánto tiempo le dan a los cambios de estilo de vida? Sí, está clara la pregunta, sí. Bueno, en realidad, insisto sobre que los pacientes no son todos iguales. O sea, si habrá pacientes en los cuales uno intentará reducir el factor glucémico más rápidamente y otros con mayor tranquilidad. Cuando uno plantea cambio en el estilo de vida, difícilmente lo podás acotar a 3 meses, o sea, uno plantearía un tiempo más prolongado. Ahora, si tenés un paciente que además de tener la alteración glucémica, tiene una retinopatía, y por ahí yo sería un poco más agresivo en la progresión, o sea, 3 meses, 6 meses y tratar de normalizar lo más posible porque tenemos una complicación. Acá, bien, Víctor, acá hay una de Graciela Rubín para vos, dice para Víctor Comendatore. ¿Hay una estimación sobre el impacto en cuanto a aumento de incidencia de prediabetes en nuestro país con el descenso del punto de corte? En nuestro país no, en los trabajos internacionales aumento entre el 2, de 2 y 5 veces, o sea que realmente el aumento es muy importante. Okay. Depende del trabajo que tomes, entre 2 y 5 veces. Es mucho. Acá hay una pregunta en el webinar chat que nos piden un link para el consenso. El consenso está en elaboración, ya prácticamente lo tenemos finalizado, le tenemos que dar las últimas digamos, correcciones para mandarlo a publicar, o sea, va a salir publicado en la revista. Ese va a ser el primer acceso que se tenga de este documento, que no es un consenso, sino es una recomendación. Después, más de 100, tolerancia, bueno, sí, si uno tiene una glucemia por encima de 100 y si se pide una prueba, un test de tolerancia oral a la glucosa, desde ya que sí, pedimos una prueba de tolerancia oral a la glucosa, porque generalmente también vamos a tener algún factor de riesgo más para el desarrollo de diabetes de tipo 2. Otra pregunta es si se puede usar también inhibidores de SGLT2 en prediabetes. Bueno, Víctor. No hay trabajo. Claro, no hay una recomendación, sería off-level. No hay trabajos que apoyen esta posibilidad. Lo que sí está consensuado por la Sociedad Americana
de diabetes y por la FDA es la utilización, además de cambios en el estilo de vida, de metformina. Eso es lo que está, digamos, aceptado para la utilización como terapéutica en prediabetes. Lo que nosotros comentamos anteriormente sobre las diferentes drogas son algunos trabajos que se han hecho con diferentes drogas en prevención de diabetes de tipo 2 desde prediabetes, desde glucemia alterada en ayunas fundamentalmente. Pero la única droga aceptada para el tratamiento de la prediabetes es la metformina. Sí, claro, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos habla de las 4 drogas esas que nombré como posibilidad, ¿no es cierto? O sea, pero bueno, es la recomendación de otra sociedad. Claro. Metformina, pioglitazona, inhibidores de la alfa-glicosidasa y eventualmente análogos de la GLP-1. Que obviamente dependerá del paciente. Por ahí tenés un paciente obeso que le viene mejor un análogo de la GLP-1 y lo podés pagar, estaría muy bueno usarlo, ¿no sé? O sea que habría que, como tanta cosa y como tantas veces se ha dicho, hay que personalizar el tratamiento lo más posible. Medicina de precisión. Sí, señor. Acá hay otra pregunta que dice, ¿miden insulinemia y glucemia a los 60 y 120 minutos? No es recomendable, esto también puede opinar María del Carmen, pero no es recomendable la determinación de insulinemia, fundamentalmente por la variabilidad biológica de la insulinemia, lo cual nos pone en una situación de poca posibilidad de utilizarlo como diagnóstico. Sí en trabajos de investigación clínica, pero nunca en la práctica clínica diaria. No sé, María del Carmen, si querés agregar algo más. Y lo que pasa es que estamos hablando de primera y principal, bueno, estamos hablando de una determinación que no está estandarizada, no tiene un método de referencia. Como vos bien dijiste, la variabilidad, estamos hablando de una variabilidad intraindividual de 20-21% y entre individuos del 58%. Miren, en relación a lo que yo le mostré con la hemoglobina y la glucemia, es terrible, es terrible. Pero sí sabemos que, y estás en lo cierto, se utiliza mucho para la parte de investigación. Sí, pero ahí estamos estudiando poblaciones, no pacientes individuales. Tal vez un comentario. Sí, dale. Es recordar que la curva de tolerancia oral a la glucosa 0, 30, 60 y 120 fue suplantada por la prueba de tolerancia 0 y 120 por un criterio económico. Y que eventualmente hay trabajos que hablan de la necesidad o del beneficio de hacer 30 y 60 o al menos 60 también, porque no es el mismo paciente el que te pica a los 60 que el que no pica, o sea, obviamente uno puede de alguna manera sacar un poco más de información, usando un analito como la glucemia, que tiene un coeficiente de variación razonable y que puede ser usado en clínica. Después hay otra pregunta de Cristina Loaces, que dice si el consenso clasifica los valores de 100 a 125 como prediabetes o solo como glucemia alterada en ayunas. Bueno, de 100 a 125 claramente es glucemia alterada en ayunas, como entre 140 y 199 es tolerancia alterada a la glucosa. Prediabetes es un término general que lo podemos discutir, que por algunos es aceptado, por otros no. Me parece que nos meteríamos en una discusión semántica, porque también podríamos considerar que diabetes puede ser un paciente con antecedentes familiares de diabetes de tipo 2 o con obesidad y normoglucemia. Bueno, entraríamos en una discusión muy amplia. Yo me quedaría con que es una glucemia alterada en ayunas entre 100 y 125. Las categorías de riesgo para diabetes se definen para población general, no para embarazo. ¿La embarazada es normoglucémica o es diabética gestacional? Bueno, digamos, dejamos todo lo que es embarazo para el grupo experto en tal, y esto no fue tocado, esta
la diabetes gestacional no fue parte de nuestra recomendación. Una pregunta para Víctor. Hay una estimación sobre el impacto en cuanto a aumento de incidencia de bueno, esto ya está. Pero Lo hemos contestamos contestado. de 2 a 5 veces más y no Sí, hay sí, estudios en la Argentina. Sobre el, bueno, muchas gracias, muy claro. Acá hay algo para mí, Gustavo, pero sí hubo reducción de progresión con insulina, Origin, tu grupo de prediabéticos. Bueno, por eso, volvemos a lo mismo. Utilizamos el OMA, la insulinemia, para trabajos de investigación, son grupos poblacionales, pero no en el paciente en forma individual. Aparte, recordemos que cuando nosotros determinamos, más allá de lo que comentó María del Carmen, de la variabilidad y demás, nosotros cuando determinamos insulinemia en sangre periférica, esa insulina secretada por la célula beta pancreática pasó por el hígado y fue degradada en un 50-60%, o sea que nosotros estamos recabando el 40-50% de lo secretado originalmente por la célula beta del páncreas. Así que bueno, en base a eso, sostenemos que no es recomendable la determinación de insulinemia en pacientes ni obesos, ni diabéticos, ni prediabéticos, ni glucemia alterada en ayuno en nadie. Bueno, otra pregunta. Bueno, entiendo que además del método debería estar certificado el equipamiento. ¿Estoy en lo cierto, María del Carmen? Sí, 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 sí. Bueno, muy bien. Por eso yo les aclaré que también la NRGSP lo que hace es certificar laboratorios, o sea, certifica todo lo que está dentro del laboratorio. Bueno, después otra pregunta, con más de 100 de tolerancia, eso ya lo contestamos. Respecto de Wiener, la última certificación que me enviaron fue del 2018. Eso implicaría que actualmente no está certificado el reactivo que nos provee. Teóricamente tiene que hacerlo año tras año. Quizás haya un retraso, no se sabe, pasamos una pandemia, que quizás esos serían los años difíciles, pero el 19 no hubo pandemia, tendría que tenerlos. Igualmente que vaya a la página web y que lo busque. Y la verdad que tiene que insistir. Wiener teóricamente le tiene que dar el certificado, que es un papelito chiquitito, pero es interesante que lo tengan y que estén convencidos, porque hay algo que no lo dije, pero inclusive han visto en los controles de calidad externos serias diferencias cuando utilizaban métodos no certificados con respecto a los que utilizaban métodos certificados. También han hecho una disquisición y es eso importante que lo tengamos en cuenta. Uno muchas veces considera y confía en el equipo que compra. Es mucho más fácil directamente con nuestra computadora entrar a la NGSP y ahí tienen no solamente certificación de métodos, quién tiene certificado por el NGSP en Argentina, qué laboratorios tenemos certificados así en Argentina, que de los muchos que dicen, sería bueno que todos miremos cuáles son, que no son tantos, y también hay algo importante, inclusive tiene, en base a cada metodología y a cada marca, las posibles interferencias de las variantes de hemoglobina. Si bien no es muy común, pero ellos lo aclaran para todas las metodologías. Es interesante que lo miren un poquito porque van a sacar muy buena información ahí. Muy bien, después preguntan si la determinación de glucosa en suero o en plasma. En realidad, ahora hay bastante discusión. Una, tenemos el tipo de tubo que se utiliza, el tubo primario, con el HELP y demás. Así que siempre que sea rápido se puede hacer, porque cada vez con las determinaciones en autoanalizadores no se pierde tiempo. Llega la muestra y ya se pone el autoanalizador y tenemos el resultado. Ahí no hay problema. De cualquier forma, si queremos la muestra con fluoruro, que sería para suspender la glucólisis, ojo que lo hace el fluoruro en un tiempo mucho más distal. No lo hace enseguida la anticoagulación, sino que pasa un cierto tiempo, que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, acá hay no es una pregunta, es como una afirmación diciendo que
Si la glucemia es menor de 100, el laboratorio, o si la glucemia está por encima de 126, el laboratorio suspende la prueba de tolerancia oral a la glucosa. A mí me parece que eso no debería ocurrir, porque si un médico solicita una prueba de tolerancia oral a la glucosa, lo deben hacer. Me parece que está bien con una glucemia por encima de 126, pero no habría una limitación para realizar la prueba con valores inferiores a 126, independientemente que sea 95, 90 o 105. Me parece que eso no... No, disculpa que yo me meta en tu contestación, pero es Sí. una pregunta que hace todo el mundo. ¿Desde cuándo desde qué glucemia yo no hago la prueba de tolerancia a la glucosa? Yo busqué por todos lados porque dije, tiene que haber alguna información, no hay. No hay. Siempre No hay. le comento lo mismo a la gente. No hay. Hay que tener sentido común, pero es el menos común de los sentidos. Teóricamente, yo siempre les digo, uno puede quedarse muy tranquilo con la sobrecarga. Son 75 gramos, que es un desayuno no importante para una persona que tiene diabetes, vamos a decir, no le va a pasar nada a nuestro paciente. Pero sí es cierto lo que te han dicho ahí en la pregunta. Muchos laboratorios dicen, a partir de 126 no se hace la prueba. No, de 126 sí, estamos hablando de niveles más bajos. Pero No a partir de 126. yo creía que 126. No, en eso estamos de acuerdo. A partir de 126 estamos de acuerdo. Lo que preguntan es... Un pequeño comentario. Y es Pero que, para aclarar esto, Víctor. Perdóname, Dan. Lo que pregunta, o lo que se pone aquí, es que sería importante tener recomendación, ya que en el laboratorio, si la glucemia basal es menor a 110, se suspende la prueba. No. Igual a que si es mayor de 126. Entonces lo que yo contesté fue que cuando es por encima de 126, me parece adecuado suspender la prueba porque ya está el diagnóstico de diabetes. Entonces, ¿para qué vamos a realizar la prueba? Ahí estaría, quizás lo podemos discutir, pero me parece que ahí no habría problema. Ahora, no veo por qué un laboratorio, y esa fue mi respuesta, tiene que suspender una prueba de tolerancia oral a la glucosa con valores menores de 126 cuando se solicita esa prueba de tolerancia oral a la glucosa. No veo por qué el laboratorio va a suspender esa prueba. Eso es lo que yo dije. Por arriba de 126 estamos de acuerdo. Sí, por debajo de 126 no entiendo y no justifico por qué un laboratorio va a tomar la decisión de no realizar una prueba de tolerancia a la glucosa. Cuando ya en el consenso de la Sociedad Argentina de Diabetes en 2010 decía claramente, si tiene entre 100 y 110 con un factor de riesgo para diabetes de tipo 2, solicite prueba de tolerancia a la glucosa. Esa recomendación está desde hace ya 12 años atrás, así que no veo por qué un laboratorio, independientemente, toma la decisión de no hacer una prueba cuando los niveles glucémicos son de, no sé, 105. Claro, un pequeño comentario y una cuestión técnica. No sé si en todos los laboratorios, pero en algunos seguro, la glucemia basal la hacen con un reflectómetro, con un biosensor. No lo hacen analizando en el analizador central. Por una cuestión de tiempos, porque si le va a dar la glucosa, se la tiene que dar enseguida. Y los biosensores, por norma ISO 15197, tienen un error aceptable de hasta un 15%. Entonces alguna vez me preguntaron, ¿y qué hacemos? Cuando lo controlamos con el biosensor, y bueno, está bien, pero si el resultado te da, por lo menos tendría que ser, y es nada más que mi punto de vista, por lo menos 126 por 1.15, que es el error máximo tolerable de ese biosensor si es que se está vendiendo en el mercado. Entonces, si con el biosensor te dio 126 por 1.15, más que eso, por ahí la suspendés, pero si te da 130, 135, tal vez tendrías que hacerla, porque el biosensor tiene un error de hasta un 15%. Esa es mi opinión, nada más. Sí, eso sería otro tema a es un hacer tema ahora. a charlar, ¿viste? Porque tendríamos que ponernos de acuerdo con los bioquímicos. Claro, Porque también acordemos que 126 es un criterio de la americana para no hacer prueba de tolerancia oral a la glucosa.
Y vos podés tener un paciente que tiene 130 en ayunas y 157 a los 120 minutos. Y no es el mismo paciente que si tiene el mismo valor basal y tiene 400 a los 120 minutos. No es el mismo paciente. No, obviamente que no. Así que alguna vez tenemos que hacer un Sí, consenso de eso me también, parece que Sería un tema para abordar muy interesante. Porque es muy práctico. En los bioquímicos le pasa todos los días. Ujú. sí, tendríamos que reverlo eso. Sí, sería un buen tema para abordar. Bueno, después hay otra pregunta, si la PTOG sigue con los mismos valores. Sí, eso no ha sido modificado. Los laboratorios ya no hacen PTOG cuando el paciente presenta más, bueno, eso fue tratado por encima de 126. Para población pediátrica, la utilidad de la hemoglobina glicosilada como diagnóstico es a partir de los 10 años, más un factor de riesgo entonces con el mismo valor de corte. Yo creo que esto, bueno, no sé, esto lo tendría que contestar alguno de los pediatras del grupo, Carmen Massa, pero yo creo que me parece que, no sé. Pero lo contestó Carmen en lo que Sí, escribió. sí, yo creo que son los mismos valores. La recomendación era a partir de los 10 años, salvo que haya mucha evidencia clínica de que lo tenés que hacer antes, tenés que despistar prediabetes y el nivel de corte igual o mayor a 100. Ujú. Eso lo contestó Carmen. No sé si andas, Carmen, por ahí, pero me parece que al menos fue lo que yo transcribí de lo que nosotros fuimos charlando. Y está en lo que expuse hace un ratito. Bueno, ¿hasta cuándo usar metformina en un paciente que mejora el laboratorio, pero sigue con acantosis nígrica? Bueno, que siga con acantosis nígrica no implica terapéutica y comienza a aumentar de peso. ¿Cuándo se suspende la metformina? Bueno, me parece que eso fue abordado. No sé, Víctor, si querés comentar algo más sobre este punto. Vos sabés que se entrecortó todo cuando debo tener mala señal. No escuché la pregunta, Gustavo, si me la repetí. Dice, ¿hasta cuándo usar metformina en un paciente que mejora el laboratorio, pero sigue con acantosis nigricans y comienza a aumentar de peso? Y yo no la suspendería, porque si tiene la acantosis y ya fracasó, hizo su hiperglucemia, No, fantástico. dice que mejora el laboratorio. Claro, bajó de peso, mejoró el laboratorio, pero es un paciente borderline, o sea, yo les mantendría la metformina, si la tolera, se la mantendría. Ujú. Bueno, muy bien. Dice la prueba de sobrecarga oral a la glucosa sigue teniendo la utilidad de informarnos la respuesta fisiológica ante una sobrecarga oral de glucosa, donde interviene aparato digestivo, hígado, tejidos insulinosensibles, por lo cual creo que debemos seguir haciéndola en el diagnóstico de diabetes, incluso deberíamos hacer la curva con 4 puntos. Bueno, la curva con 4 puntos, yo creo que, digamos, no hay consenso para eso, está puesta la de el punto de corte a 120 minutos, que es lo que todos utilizamos, pero bueno, podríamos discutirlo. Hay algunos, hay algunos pediatras, digamos, los pediatras utilizan la prueba de 4 puntos en algunos pacientes, 30, 60, 90 y 120, pero bueno, en pediatría sería una cosa en particular. Si prediabetes en pediatría, valores a partir de 100, sí, eso lo hemos considerado, ya está contestado. ¿Hasta cuándo usar metformina en un paciente? Bueno, esto ya fue contestado, de nuevo, es la misma pregunta. Bueno, me parece que, no sé, Carla, si estamos ya, si tenemos algún minuto más, porque hay más preguntas por Facebook todavía. no hay preguntas, no, por Facebook no hay No, preguntas. acá hay más preguntas todavía, por eso digo, si tenemos un par de minutos más, ¿cómo es el tiempo? Sí, si querés unos minutos más tenemos. Unos minutos más tenemos. Unos minutos más. La otra pregunta es si un paciente a los 60 minutos de la prueba de tolerancia oral a la glucosa presenta una glucemia de 215, no consideran diabetes. Bueno, ahí, como dijimos recién, el punto de corte
aceptado está para los 120 minutos. O sea que no no utilizamos los puntos de corte ni a los 30, ni a los 60, ni a los 90 minutos. Pero míralo mucho. ¿Cómo? Ah, míralo mucho. Bueno, eso sí. Pero míralo mucho el paciente, pues si tiene eso, 215 a los 60, aunque tengan menos de 140 a los 120, míralo mucho. Bueno, después otro comentario. Dice, introduciéndonos en la semántica, prediabetes, glucemia alterada en ayunas, tolerancia alterada a la glucosa, me parece interesante mencionar que algunos las llaman glucemias intermedias, entre normalidad y diabetes. Bueno, es una cuestión semántica que podemos... Una señora, otra intervención, una señora que tenía 180 kilos, bajó a 80, con glucemia actual de 80 miligramos, 80 miligramos de glucemia en ayunas, ¿no? Suspendo metformina y la dejo con actividad física y dieta. Le pido laboratorio a los 3 meses. Bueno, es el seguimiento, me parece que no, es un comentario, no entiendo bien la pregunta esta. Y la pregunta es que la señora está tan bien que probablemente le suspende la metformina, bueno. Perdió 100 kilos, la pregunta es si le suspende la metformina. Con la metformina. Eso ya es criterio, qué sé yo. Es criterio médico, no sé. En una de esas la señora te plantea, bueno doctor, pero perdí 100 kilos, soy otra persona, ¿por qué no dejamos la metformina por un tiempo y vemos qué pasa? Si yo estuviera en el lugar de la señora, le plantearía lo mismo. Eso un poco es la negociación que vos vas haciendo con el paciente. Otra posibilidad, que si se la dejás está bien, y si se la sacás y probás también está bien. Habrá que ver a ver cómo. Yo creo que no hay complicación, no hay problema con eso, puede quedarse o salir, si la idea es esa. Después hay otra pregunta para María del Carmen, si la vitamina D tiene incidencia en los valores de hemoglobina glicosilada. Sí, hay algunos que están planteando la importancia de la vitamina D en la diabetes, entonces, pero todavía está en pañales. No me quiero aventurar a decir demasiado sobre el tema, pero sí está sonando mucho la vitamina D. Bueno, después acá hay otro comentario, que si tiene más de 126 no sobrecargaría, sino que repetiría la glucemia en ayunas. Bueno, eso creo que ya lo hemos comentado. Respecto a los pesados del valor de 126, se vuelve a repetir la glucemia en ayunas por el consenso de 2 glucemias en ayunas mayores al punto de diagnóstico. No se suspende a valores bajos nunca. Bueno, eso está claro, creo que ya eso lo hemos comentado. ¿Cuál es la diferencia mínima esperada entre una glucemia basal y una poscarga? ¿Cuál es la diferencia mínima entre una glucemia basal y una post-sobrecarga? Sí. Eso no. Incluso lo que puede suceder que hasta baje la glucemia después de la sobrecarga. Claro. En realidad, ahí lo que te pone es valores de corte para la normalidad, hasta 100 en ayuna, hasta 140 a los 120 minutos. Esos son los criterios de normalidad. De ahí puede pasar cualquier cosa. Incluso depende de lo que estés despistando, por ahí hasta necesitas hacer 180, si estás buscando otro tipo de patología. Puede pasar que en ayunas te dé más que a los 120. Bueno, pero eso es el paciente en particular. Sí. Bueno. Acá dice, a ver, pertenezco a un laboratorio de alta complejidad, lo que se hace es medir con Accu-Chek para screening, pero siempre se dosa la glucemia basal. Luego en los laboratorios tenemos calculados los errores entre Accu-Chek y el método Gold Standard en los laboratorios, pero eso no invalida su dosaje, lo demás son malos procedimientos. Bueno, está dentro de los comentarios que habíamos hecho. Bueno, me parece que ya más o menos estamos, después vienen agradecimientos y demás, a ver acá. La insulinemia IOMA tampoco se usa en diagnóstico de insulinoresistencia en pacientes con poliquistosis ovárica.
La utilización de la insulinemia en el OMA es universal para cualquier tipo de patología, independientemente de si es metabólica o endocrina, pero no, lo que comentamos es para todo tipo de patología. Así que bueno, esto creo que es la última intervención. Lo que pasa es que el OMA, hasta donde yo conozco, es un método que debería usarse en protocolo de investigación. Sí. Claro, es lo que habíamos comentado. No, claro, ¿viste? No es para el uso clínico. Todo el mundo lo usa para el uso clínico, el OMA, ¿viste? Y los pacientes te caen al consultorio y dicen, doctor, tengo un OMA de 2,7. El paciente te lo dice, estoy desesperado porque tengo un OMA de 2,7. Y en realidad eso fue en un estudio en particular para una población determinada y no es universalizable el OMA. Entonces hay que tomar eso con mucha cautela. Si estás haciendo un protocolo de investigación y querés usar OMA, dale para adelante, pero con una variabilidad del 20% de insulinemia y hasta un 50%, como dijo la doctora Maselli, hasta 50% interindividual, ¿qué es lo que estás calculando? ¿No? Además, ¿para qué te sirve el resultado si básicamente lo vas a hacer lo mismo? En un paciente que clínicamente le diagnosticaste insulinoresistencia, clínicamente va a ser lo mismo con el OMA que te dé. Es más, yo les recomiendo hacer el cálculo con una glucemia de 97 y una insulina de 18, que podríamos decir con un valor de referencia hasta 25, que hagan el cálculo, van a ver que les da un OMA elevado. No sirve el OMA. Inclusive, hablando hasta con Matthews, que fue uno de los autores, justamente hay que ser muy cuidadosa. Muy cuidadoso. El OMA bien hecho necesita del software determinado. Se tienen que dosar 3 insulinas con una frecuencia entre 5 y 11 minutos entre cada una, porque ahí están las pulsaciones, la eliminación por pulsos de la insulina. Nosotros creemos que el OMA, en las condiciones de hacer por la formulita, insulina por la glucemia dividido tanto, creemos que tengo la solución. 1, está la variabilidad propia de la determinación. 2, está la falta de estandarización de la determinación. 3, estamos eliminando los posibles cambios por pulsos que tiene la eliminación de insulina. Así que por el momento yo diría que es muy lindo hacer el OMA, pero no brinda una información importante, desgraciadamente. Esto llevaría 1 hora de discusión, pero es muy interesante, pero desde ya por el momento tenemos que estar más tranquilos con la insulina. Quizás en otra charla podamos explayarnos más sobre este tema. Bueno, vamos a ir cerrando entonces. Acá hay una pregunta que me parece que puede dar lugar a alguna aclaración, que la glucemia en ayunas mayor a 126 y hemoglobina glicosilada mayor a 6.5 en un mismo informe de laboratorio ya podría hacer diagnóstico de diabetes, entonces según la nueva recomendación. Y bueno, una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5 ya sería, según estamos recomendando, una nueva posibilidad, sería diagnóstico de diabetes. Si los ginecólogos piden mucho insulinemia, bueno, es un problema que ya no lo charlaremos. Si quieren lo podemos charlar con los ginecólogos, pero bueno, es un problema que no... Después, bueno... Luego contestamos ya. Sí, ya contesté. Sí. Y creo que por último, hay una nueva pregunta de Martín. Si la glucemia da 108, ¿le piden otra glucemia en ayunas o una PTOG? ¿Querés contestar, Víctor? Si el paciente, yo le pido una PTOG y una hemoglobina glicosilada, le pido las 2 cosas. Claro, muy bien. Y le creo al peor de todos. ¿Okay? O sea, si tengo, claro, si tengo 3 resultados discordantes, le creo al peor de todos. Y trato de intervenir al paciente de la forma más liviana posible y controlarlo. Yo le pido las 3 cosas. Bueno, última pregunta. ¿Con una glucemia alterada en ayunas y una PTOG normal descarta prediabetes?
No, eso es glucemia alterada en ayunas. Mantenemos el diagnóstico de, si quieren lo podemos llamar prediabetes, pero es una glucemia alterada en ayunas, con un APTOG normal. Puede dar por debajo de 140, eso es un APTOG normal, y si tiene 110 o 108 de glucemia en ayunas, tendrá una glucemia alterada en ayunas. Bueno, me parece que fue muy enriquecedora. Yo quiero agradecer al grupo que intervino en esta recomendación, a los dos expositores, a la doctora María del Carmen Macelli y al doctor Víctor Comendatore por sus excelentes presentaciones y la predisposición a contestar las preguntas. Y bueno, y muchas gracias a todos por toda la intervención que han tenido, por todas las preguntas. Creo que ha sido un debate muy enriquecedor y vamos a dejarle lugar a la doctora Silvia Lapertosa para el cierre final de esta 7ª reunión científica. Bueno, buenas noches a todos y todas. La verdad, excelente presentación. Quiero agradecer en nombre de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Diabetes el trabajo del grupo y este trabajo interdisciplinario entre los médicos y los bioquímicos, que creo que va a dar mucho que hablar porque empezamos a sentar precedentes de temas que tienen que ver con nuestra realidad diaria en el trabajo. Así que desde ya agradecidos a todos, y esto queda grabado, así que seguimos trabajando, ¿no es cierto?, para que cada día estemos más actualizados. Gracias a todos y buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, buenas noches y gracias por Gracias. todos los buenos comentarios en el chat. Muchas gracias. Realmente muchísimas gracias.